Cuando el gobierno confirmó la muerte del Mencho, muchos pensaron que el cártel Jalisco Nueva Generación estaba acabado, y se equivocaron. A las 2 de la madrugada del domingo, 4 de enero, Chiapas despertó convertido en un campo de batalla. 42 narcomantas aparecieron colgadas de manera simultánea en puentes y plazas de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y distintos puntos del sureste. El mensaje era directo, brutal y calculado para generar terror. El texto no dejaba espacio a interpretaciones. Acusaban al gobierno de haber ejecutado al Mencho como a un animal acorralado y prometían una represalia diaria, 100 federales caídos, ataques a sus familias, a sus unidades de élite, incluso a la presidenta. El cierre era una sentencia: Chiapas arde, cártel Jalisco Nueva Generación eterno. Aquello no fue una amenaza, fue una declaración abierta de guerra. Y hoy te voy a contar cómo, en solo 6 horas, ese mensaje pasó de las lonas al fuego real y cambió por completo el equilibrio de poder en el sureste mexicano. Días antes, comenzó a circular una versión que pocos se atrevieron a confirmar: el Mencho habría muerto en un búnker en Morelos durante un operativo quirúrgico, silencioso, ejecutado sin filtraciones ni enfrentamientos visibles. El líder criminal más poderoso del país eliminado sin espectáculo. Pero nadie midió la consecuencia. Porque cuando cae una figura así, los cárteles no siempre se fragmentan. A veces se radicalizan. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El cártel Jalisco Nueva Generación decidió que la muerte de su jefe no se pagaría con discreción, sino con caos. Eligieron Chiapas con precisión. No fue al azar. Es frontera, es ruta, es punto estratégico. Golpear ahí significaba enviar un mensaje que resonaría mucho más allá del Estado. Las primeras mantas aparecieron exactamente a la misma hora. No eran cartulinas mal escritas ni mensajes apresurados. Eran lonas impresas profesionalmente, colocadas en puntos imposibles de ignorar: puentes peatonales, glorietas, accesos a plazas comerciales, carreteras federales. 42 ubicaciones distintas al mismo tiempo. Eso no se improvisa. Eso se planifica durante semanas. Lo más inquietante no era solo la cantidad, sino el destinatario. Las amenazas no se limitaban a las fuerzas federales. Apuntaban a familias, a unidades especiales, al más alto nivel del poder político. Era una escalada que cruzaba líneas que otros grupos nunca se atreven a tocar. Una hora después, a las 3 de la mañana, comenzó la siguiente fase. 48 camionetas fueron incendiadas de forma coordinada en las principales carreteras que conectan Chiapas con Guatemala y Oaxaca. No eran bloqueos aleatorios. Eran puntos elegidos para paralizar por completo al Estado. La carretera costera quedó cerrada en 6 tramos. La ruta hacia Comitán fue bloqueada en 4. Tapachula quedó prácticamente sellada. Los sicarios no se limitaron a quemar vehículos abandonados. Detuvieron tráfico civil. Obligaron a familias enteras a bajar de sus autos antes de prenderles fuego frente a ellos. En varios puntos, las patrullas que intentaron intervenir fueron recibidas con disparos de alto calibre. 22 elementos federales resultaron heridos en enfrentamientos dispersos por todo el estado. Si quieres entender lo que realmente está pasando en México, sin filtros ni titulares vacíos, suscríbete ahora a Operación Harfuch. Aquí no contamos historias rápidas. Analizamos el poder, la violencia y las decisiones que están cambiando al país. Pero lo más perturbador no fue la violencia. Fue la intención. No estaban escapando. Estaban buscando enfrentarse. Querían contacto directo. Querían demostrar que no tenían miedo. Para ejecutar casi 50 bloqueos simultáneos se necesita algo muy claro: una estructura intacta, disciplinada y con recursos. Y eso era exactamente lo que estaban exhibiendo. A las 4 de la mañana, la tercera fase salió a la luz. Comenzaron a circular videos en canales de Telegram utilizados para propaganda criminal. Las imágenes eran difíciles de ignorar. Grupos de cientos de hombres encapuchados, armados con fusiles de alto poder, Barrett calibre .50 y lanzagranadas RPG, disparaban al aire mientras gritaban consignas. Se movían en formación, con órdenes claras. La amenaza ahora tenía rostro y voz. No eran bandas improvisadas. Eran células con disciplina paramilitar. Y aquí hay un detalle clave: cuando un cártel pierde a su líder, lo normal es el caos interno, las disputas, las traiciones. Aquí no ocurrió nada de eso. No hubo confusión. Hubo coordinación. Hubo furia. Y hubo un objetivo muy claro:
venganza. El mensaje era contundente. La muerte del Mencho no los había debilitado. Los había encendido. A las 5 de la mañana llegó la fase más agresiva. Ataques directos contra infraestructura federal. 4 instalaciones de la Guardia Nacional en Tapachula fueron atacadas al mismo tiempo. Los agresores no se limitaron a disparar desde afuera. Entraron, obligaron a los elementos a retirarse y prendieron fuego a todo. Vehículos oficiales, archivos, armamento asegurado. Nada quedó en pie. Mientras Tapachula ardía, en las brechas de Huitla y frontera Comalapa estallaban enfrentamientos intensos. El intercambio de fuego fue tan brutal que 28 civiles resultaron heridos por balas perdidas. Personas que no tenían nada que ver, atrapadas en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Y aquí es donde hay que detenerse un momento para entender lo que realmente estaba ocurriendo. Esto no fue un estallido aislado ni una reacción impulsiva. Lo que se estaba desplegando era algo mucho más grande. Y apenas era el principio. Mientras el caos seguía activo, comenzó la respuesta federal. Unidades de élite fueron desplazadas hacia los puntos críticos. El balance oficial habló de 62 sicarios abatidos, 38 detenidos, 22 elementos federales heridos y 28 civiles lesionados. Las camionetas calcinadas quedaron regadas en carreteras y accesos urbanos como prueba física de la magnitud del golpe. Pero más allá de las cifras, el mensaje fue inequívoco. El Estado no estaba dispuesto a permitir que Chiapas se perdiera. Al amanecer, alrededor de las 6 de la mañana, un mensaje comenzó a circular por radio abierta y canales oficiales. La versión era directa: el Mencho había caído en su búnker. El cártel Jalisco Nueva Generación había respondido con terror. Y la respuesta del Estado sería implacable. Por cada bloqueo, decenas de sicarios menos. Chiapas sería recuperado. No fue un discurso para tranquilizar. Fue una advertencia. Horas después, el Estado entró en alerta máxima. En municipios claves se establecieron toques de queda. Las escuelas suspendieron actividades de manera indefinida. Carreteras completas permanecieron cerradas mientras se aseguraban rutas y accesos. Y entonces llegó el despliegue que confirmó que esto había escalado a otro nivel. 18.000 elementos fueron movilizados al sureste. Guardia Nacional, Ejército, Marina, unidades de inteligencia. El mayor despliegue operativo en la región en años. Un movimiento que no se ordena a la ligera y que deja claro que lo ocurrido esa madrugada había cruzado un umbral peligroso. La pregunta inevitable era por qué todo esto estaba ocurriendo en Chiapas. La respuesta es incómoda pero clara. Chiapas es frontera. Es paso obligado para rutas de drogas, armas, dinero y migrantes provenientes de Centroamérica. Controlar Chiapas significa controlar uno de los corredores más rentables del continente. Para el cártel Jalisco Nueva Generación, perder esa región después de perder a su líder habría sido una señal de debilidad inaceptable. Las narcomantas no fueron solo amenazas. Fueron piezas de propaganda. Terrorismo psicológico diseñado para amplificar el impacto. Los videos donde aparecían fusiles Barrett calibre .50 tampoco eran casuales. Un arma antimaterial no se exhibe por error. Se muestra para enviar un mensaje sobre capacidad logística, poder de fuego y respaldo financiero. Todo estaba calculado. Las siguientes semanas se perfilaban como decisivas. Para el cártel Jalisco Nueva Generación, mantener presencia en Chiapas se convirtió en una batalla existencial. Para el Estado, permitir que ese control se consolidara sería una derrota política y territorial inadmisible. Ambos lados habían dejado algo claro: ninguno estaba dispuesto a retroceder. El 4 de enero de 2026 quedó marcado como el día en que la muerte del Mencho no cerró un capítulo, sino que abrió uno mucho más violento. La guerra en el sureste volvió a encenderse, y nadie podía asegurar cuándo terminaría. Pero para entender realmente lo que pasó esa madrugada, había que ir más allá del fuego, de los números y de los comunicados oficiales. Porque lo ocurrido en Chiapas no fue una reacción impulsiva ni un estallido de rabia. Fue una prueba de fuerza cuidadosamente diseñada. Durante años, el cártel había intentado consolidarse en la región enfrentando resistencia de grupos locales, células fragmentadas y operativos federales intermitentes. La muerte del Mencho les dio la excusa perfecta para ejecutar un golpe masivo. No solo para vengarse, sino para enviar un mensaje interno y externo a sus propias filas, demostrando que la organización seguía cohesionada.
al Estado y a sus rivales, dejando claro que aún podían paralizar un Estado entero en cuestión de horas. Las 6 horas de violencia fueron una demostración temporal de control territorial. Bloqueos para cortar movilidad. Ataques a estaciones federales para desafiar directamente al poder. Narcomantas y videos para dominar la narrativa. Todo respondía a una lógica casi militar: negar movimiento, generar miedo y obligar a reaccionar bajo presión. El ataque a infraestructura federal marcó un punto de quiebre. Atacar instalaciones de la Guardia Nacional no es una decisión menor. Exige planeación, células dispuestas a morir y una cadena de mando firme. Es una línea que muchos grupos criminales evitan cruzar. El Cártel Jalisco Nueva Generación decidió hacerlo conscientemente. Y con eso encendió todas las alarmas. Porque cuando una organización criminal actúa como una fuerza paramilitar, el problema deja de ser solo de seguridad pública. Se convierte en un desafío directo a la soberanía del Estado. Y la respuesta que vendría después tendría consecuencias que pocos estaban preparados para asumir. Militarizar una región durante semanas o meses tiene un costo que rara vez se mide en los informes oficiales. Toques de queda, escuelas cerradas, comercios paralizados, comunidades enteras viviendo bajo vigilancia permanente. Para la población civil, la diferencia entre control criminal y control militar muchas veces se siente mínima. En ambos casos hay miedo, restricciones y una vida cotidiana suspendida. Las 28 personas civiles heridas son la prueba más cruda de ese impacto. Las balas no distinguen bandos. Familias atrapadas en el fuego cruzado, niños despertando con detonaciones, colonias enteras paralizadas por el terror. Y aunque los bloqueos se levanten, el daño no desaparece. Se queda. Se acumula. Se convierte en trauma colectivo. Del lado de las fuerzas federales, los 22 elementos heridos tampoco son solo una cifra. Detrás de cada uniforme hay personas que enfrentaron fuego real, tomaron decisiones en segundos y cargan con un desgaste psicológico que casi nunca se menciona. Las heridas invisibles, el estrés, la normalización de la violencia, son consecuencias silenciosas que acompañan estos operativos mucho después de que termina el enfrentamiento. Para el Cártel Jalisco Nueva Generación, las pérdidas también entran en el cálculo. 62 sicarios abatidos representan un golpe operativo, pero asumible para una organización con capacidad de movilizar cientos de hombres armados. Lo verdaderamente delicado son las detenciones. 38 personas capturadas significan información en riesgo, rutas expuestas, estructuras comprometidas. Cada detenido es una posible grieta interna. El mensaje transmitido al amanecer marcó un giro definitivo. Ya no se hablaba de contención ni de operativos focalizados. Se hablaba de limpiar el Estado. Ese lenguaje implica confrontación directa, prolongada y sin concesiones. Acepta, de facto, que la violencia va a escalar antes de estabilizarse. La historia reciente lo confirma. La caída de un líder criminal rara vez cierra un conflicto. Lo transforma. Genera disputas internas, fragmentación y picos de violencia aún mayores. Para el Cártel Jalisco Nueva Generación, esta ofensiva no es opcional. Defender Chiapas es defender su estatus. Perder el sureste después de perder a su líder sería enviar una señal de debilidad que otros grupos no dudarían en aprovechar. Para el Estado, permitir que el cártel conserve control territorial sería una derrota política y simbólica inadmisible. Aceptar que un grupo criminal puede desafiar abiertamente al gobierno, atacar instalaciones federales y seguir operando. De ahí el despliegue masivo. De ahí el tono de guerra. La madrugada dejó algo claro. La guerra en el sureste está lejos de terminar. Y esas 6 horas no fueron el clímax, sino el comienzo. Pero aún queda un nivel de análisis que no se puede ignorar. Porque más allá de Chiapas, más allá del Cártel Jalisco Nueva Generación y más allá de esta ofensiva puntual, lo que ocurrió esa madrugada expone una verdad mucho más incómoda sobre el país. Las próximas semanas van a definir si lo ocurrido fue un último estallido o el inicio de una nueva escalada. Si el Estado logra sostener el control o si la violencia regresa cuando baje la atención. ¿Y cuántas vidas más quedarán atrapadas en ese proceso? El sureste ya es el nuevo tablero de esta guerra, donde se cruzan intereses criminales, decisiones políticas y el futuro de comunidades que solo quieren vivir sin miedo. La madrugada del 4 de enero dejó una lección clara: en México, la caída de un capo no trae paz. Trae reacomodos y nuevas fases de violencia. La pregunta ya no es si habrá más enfrentamientos.
La pregunta es cuándo y dónde. Y mientras esa respuesta llega, Chiapas sigue esperando que la guerra no se quede a vivir.